Ahí estamos. Bueno, estamos entonces en el Practicum 2, cuyo tema fundamental es la definición de un problema para un proyecto de innovación. Como contexto, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la competencia, una de las competencias del perfil de egreso del programa, que tiene que ver con la detección de problemas educativos en unidades escolares. O sea, este practicum apunta a fortalecer o desarrollar o implementar, como ustedes quieran llamarlo, una de las competencias más relevantes del programa. Y se ubica, por cierto, en la fase diagnóstica. O sea, en la fase diagnóstica, ¿no es cierto?, es o se termina para cualquier proyecto de innovación con la definición de los objetivos. Y previo a la definición de los objetivos, por cierto, hay que detectar el problema o definir el problema. Bueno, y para definir el problema, ¿no es cierto?, utilizamos una suerte, o sea, un conjunto de herramientas que nos lo pueden permitir. Ahora, desde el punto de vista de su trayectoria académica dentro del programa, ¿no es cierto?, estos dos elementos que están acá destacados, que tienen que ver con la determinación del ámbito del problema a abordar y todo lo que tenga que ver con la fase diagnóstica, están vinculadas a estas competencias del programa y a estos módulos. O sea, cuando hablemos cuando vamos a tratar de de operacionalizar las ideas matrices que están presentes en estos módulos, el módulo de política, de análisis transdisciplinario y la investigación aplicada al ejercicio profesional 1 y 2. Eso. Ahora, yo en todo caso quiero, como primera cosa, subrayar esto que está acá, que es la determinación del ámbito. Esto es la primera fase importante para hacer digamos, formular el problema. Bueno, como ideas matrices o ideas fuerza, un proyecto, que es lo que ustedes van a tener que hacer para su trabajo de graduación, perdón. Un proyecto es la creación de una respuesta ante una necesidad. Eso básicamente es un proyecto. Yo determino que necesito, que tengo una falencia, un déficit o algo que no está funcionando bien en mi organización, y eso implica que tengo que generar una respuesta para poder suplementar eso. Un proyecto entonces es una declaración, es una afirmación, es una apuesta, es una hipótesis. Es algo que se debe contrastar contra la realidad. Y cuando yo genero un proyecto, estoy generando una realidad alternativa. Por lo tanto, lo que yo estoy generando en el proyecto puede ser válido o no. Este juicio de válido o no se da en la fase final del proyecto cuando yo hago la evaluación final o cuando mido el impacto. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede definir, por ejemplo, que tiene un problema a nivel del aprendizaje de los niños en matemáticas. Supongamos que tenemos un problema que los niños no están aprendiendo a hacer una de las operaciones básicas. Entonces yo digo, para poder resolver eso, que es un problema, voy a hacer esto, que es mi proyecto. Entonces yo digo, con este proyecto voy a resolver el problema. Ahora, ¿cómo sé que eso funciona o no funciona? En la evaluación final, que es de qué manera el proyecto mejora o no mejora el aprendizaje de los niños de matemática en alguna de las operaciones básicas. Y eso es lo que se denomina el objetivo de impacto, o la medición de impacto, que debe tener sus indicadores, que debe ser evaluable y qué sé yo. Entonces, es esa realidad alternativa que yo me estoy configurando, que estoy diciendo, mire, con este conjunto de acciones y estrategias, yo voy a mejorar el aprendizaje de las matemáticas, lo tengo que contrastar con la evaluación, con la realidad. Tengo que determinar si eso no es válido, eso que estoy levantando como una hipótesis. Entonces, bueno, el proyecto, ¿no es cierto? Este gráfico siempre lo muestro. Básicamente es que yo tengo una situación inicial y esta situación inicial la tengo que llevar a una situación final. Y tengo dos opciones, que la situación inicial se mantenga, o sea, que no haya ningún cambio, o que mejore, mediado esta mejoría por una intervención. Entonces, si hay intervención, puedo tener una situación distinta de la inicial.
y no hay intervención, voy a tener la misma situación que tenía al inicio. Entonces, los pasos de un proyecto, primero que todo, son determinar el ámbito del problema que voy a enfrentar. ¿Dónde está situado lo que yo quiero hacer? Si está situado en el ámbito de la gestión, si está situado en el ámbito del currículum, si está situado en el ámbito del clima, en el ámbito de la integración, en fin. En cualquier, en cuál de todas estas áreas está situado el problema que yo quiero resolver. Eh, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la matemática, de los niños que no aprenden matemática, uno podría decir, mire, aquí el problema está situado en el ámbito de la gestión del currículum. O sea, problemas metodológicos, problemas de aula, qué sé yo. O también podría estar situado en el ámbito de la evaluación. Que la verdad es que no estoy evaluando bien el aprendizaje de los niños. Entonces lo importante es capturar el ámbito donde está el problema que tenemos que enfrentar. Luego de eso viene el realizar el diagnóstico y determinar el problema central de la intervención. Entonces, para hacer, digamos, y este que está destacado en rojo, es la parte que nosotros estamos conversando ahora, que es un todo. O sea, es un paso del proyecto, el diagnóstico y la determinación del problema central de la intervención. Y aquí lo que se define son los objetivos y las estrategias. O este paso de diagnóstico termina con la definición de los objetivos y se comienzan a definir las estrategias y las acciones. Tercer paso de un proyecto es la implementación y que tiene como un elemento muy relevante la evaluación intermedia, el monitoreo. ¿Cómo voy desarrollando todo este proceso? Y finalmente viene lo que es la evaluación final del proyecto. ¿Cómo impacta el proyecto en el problema o en el ámbito en que yo sitúo la definición del problema? Entonces aquí tenemos 4 pasos. Esto es por cierto, esto es una síntesis de lo que debe ser un proyecto. Ahora bien, en términos más esquemáticos, aquí tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Es que tengo la percepción de una situación problemática, yo identifico de dónde parto y defino estrategia en esta fase, la fase del diagnóstico. El diagnóstico a mí me provee algo que es muy importante, que es de dónde parto. Yo establezco ahí la línea de base, la línea de inicio de la intervención, que debe ser medida de alguna manera. Volviendo al caso de los niños del problema del aprendizaje de la matemática, niños digamos, el aprendizaje de las operaciones básicas de matemáticas, yo tengo que expresarlo de alguna manera, de cuantificarlo. Uno puede decir, mire, 3 de 4 niños no saben dividir, 2 de 4 niños no saben restar, 1 de cada 4 niños no sabe sumar o algo así. Tengo que cuantificarlo porque después de que haga el proyecto, de que haga la intervención, yo tengo que volver a medir eso para saber qué cambió, si es que cambió algo. Y la idea siempre es hacer un contraste entre la medición inicial y la medición final. Y eso es el impacto. Por lo tanto, toda la fase diagnóstica me tiene que ayudar a determinar, por una parte, dónde está el problema, o me tiene que entregar las herramientas para la definición del problema, y por otro lado también me tiene que servir para la definición de la línea de base. Bueno, y aquí con todos estos Profesor elementos, Claudio, sí, escucho. ¿Estoy escuchando? ¿le puedo interrumpir un poquito? No, por supuesto, sí, por favor. Sí, en la diapositiva anterior usted tenía marcado con rojo el asunto del problema. Sí, acá. Y bueno, uno siempre se trata de adaptar a la exigencia de los profesores de los distintos ramos. Entonces, siempre he tenido la confusión porque, por ejemplo, en uno de los textos que usted subió al Practicum 2, dice que el problema siempre es una interrogante y está como pregunta. En cambio, en otros cursos nos han dicho que no es así, que el problema no es una pregunta. Entonces, en este sentido, en este Practicum, ¿cómo usted lo va a tomar eso como pregunta o como no pregunta el problema? Estoy hablando en términos de proyecto. El problema es una situación que hay que resolver.
tú la puedes expresar como pregunta o como afirmación, como tú quieras. Pero sea pregunta o sea afirmación, te tiene que reflejar que hay algo que está malo y que se tiene que resolver. O sea, uno, como pregunta puede ser más bien, por ejemplo, la pregunta puede ser, mire, si yo ocupo la metodología basada en proyectos para enseñar, o podría ser, ¿me sirve la metodología basada en proyectos para que los niños aprendan más matemáticas? Puede ser. O puedo expresarlo en otros términos. Pero como sea, el centro de la idea de la definición del problema es que tiene que expresar con claridad cuál es la dificultad. Lo tiene que expresar claramente. Claro. Es como complicado eso, todos los términos. Por ejemplo, la otra vez daban el ejemplo de este paciente que le decían, ¿y cuál es su problemática? No, es que me duele el estómago. Entonces su problema es que le duele el estómago, sí. Mi problema es que me duele el estómago. Entonces, no es por qué le duele el estómago, sino que le duele el estómago. Ese es el problema. Entonces, siempre se ha cuestionado de que no sea una pregunta el problema. Por eso. A ver, para la fase diagnóstica, a ver, lo que pasa es que, a ver, voy a hacer un paréntesis aquí porque me interesa que haya un par de cosas que no se tienen que confundir. Eh, me, me voy a adelantar un poco, pero me voy a agarrar de tu intervención para ver si puedo aclarar dos cosas. Nosotros tenemos la fase diagnóstica, ¿cierto? Y hemos dicho que en esta fase de diagnóstica, ¿me están escuchando bien, no? No estoy saliendo entrecortado. ¿Se escucha bien? Se escucha de repente entrecortado. Ya, ok. Ya, si tengo problema de conexión me avisan, ¿eh? Ya. Bueno, en la fase diagnóstica, yo lo tengo que utilizar, o sea, la fase diagnóstica tiene sentido y solo si a partir de ella yo defino un problema. ¿Ya? Pero este problema no es un problema de investigación clásica. Este es un problema que se da en la práctica, ¿no? Es un problema que existe, ¿no es cierto? Es un problema que se está viviendo en lo cotidiano. Ahora, en la fase diagnóstica yo tengo que definir en qué ámbito está lo que no está funcionando bien, ¿no? Que siguiendo con el ejemplo que estaba planteando Miguel, si no me equivoco, podemos decir que es el dolor de guata del paciente. No, mejor no vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo con malas notas en matemática. Siguiendo con mi ejemplo, que es un poco más apropiado para lo que estamos haciendo. Ahí, malas notas en matemática. Yo aquí defino lo que no está bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué esto no está bien? Entonces vamos a hacer la profundización en la fase diagnóstica. Y aquí yo hago preguntas. Y la pregunta básica es, ¿por qué los niños no aprenden matemáticas? ¿No? Esa es la pregunta básica. Y la respuesta a esa pregunta básica yo la puedo encontrar con elementos de investigación clásica. O sea, yo puedo hacer una observación participante, por ejemplo. Puedo ir a meterme a la sala de clase para observar las clases. Puedo hacer un levantamiento de información respecto de los propios estudiantes. Puedo hacer entrevistas a los profes, puedo hacer entrevistas con los padres, puedo hacer lo que quiera para poder dilucidar por qué esto está ocurriendo. Y a partir de toda esa información que yo voy a conseguir en esto que es la fase diagnóstica, a partir de ¿cómo se llama? De mis herramientas clásicas, o de un FODA también, como sea, yo de aquí tengo que establecer una línea o un análisis que me permita formular mi problema, pero que es el problema que yo voy a proyectar y que va a ser el eje de mi innovación.
que no es un problema de investigación. Se llama problema, pero es otro problema, es distinto. Yo aquí en la investigación puedo formular problemas. O sea, yo cuando quiero hacer una encuesta, por ejemplo, parte de la fase diagnóstica, yo ahí voy a levantar una pregunta. Y voy a levantar problemas de investigación en la investigación clásica. Y lo voy a utilizar y voy a obtener conclusiones. Y esas conclusiones me van a servir para definir este otro problema, que es el problema de la innovación. Esta distinción entre el problema que se da en la investigación clásica de la fase diagnóstica y el problema que yo voy a resolver con mi innovación, hay que tenerlo bien claro. Porque son dos cosas distintas. No sé si se entiende la idea. Es difícil hacer la distinción porque, por ejemplo, malas notas en matemáticas, yo Sí. podría decir que es un problema. Sí, claro, es un problema. Es una situación Pero problemática. después, Si tú quieres pero eso sería como una problemática es una que situación después se problemática. transforma en problema. Claro, o sea, aquí tú lo puedes, sí, claro que sí. Es una situación problemática, o sea, es algo que no está funcionando. Y los niños no están aprendiendo matemáticas, no están aprendiendo. Es una situación problemática. Ahora, ¿por qué no aprenden matemáticas? Profe, Sí, por ejemplo, si yo digo que la problemática es que los niños tienen malas notas en matemáticas, pero eso me genera un problema de alta repitencia. ¿Eso sería como una secuencia lógica de lo primero? es una consecuencia de esto que está acá. Pero mira, te lo voy a poner en los siguientes términos. Tú defines esto como la situación problemática y después de hacer un diagnóstico y de entrevistar, de hacer un montón de cosas, llegas a la siguiente conclusión, de que uno de los factores es, pucha, lo tenía en la... que las clases son, vamos a ponerlo así, que uno de los factores son las estrategias metodológicas. Que los profesores están utilizando estrategias metodológicas no adecuadas y que vamos a meter aquí, ya que está de moda, la APP. Entonces, tu problema de la innovación va a ser cómo introduces esto en tu proyecto. O sea, el problema del proyecto va a ser que los profesores no manejan un background suficiente de alternativas metodológicas que permitan a los niños que permitan a los niños el aprendizaje adecuado de las operaciones básicas. ¿Me entiendes? Entonces, a partir de esta situación problemática, nosotros definimos el problema de la innovación en que tenemos pocas alternativas metodológicas en la sala de clase. Entonces, ¿qué va a hacer mi proyecto? Va a atacar esto. Va a atacar las alternativas metodológicas que estamos utilizando en la sala de clase. ¿No es cierto? Y esa es la definición del problema de la innovación, que es distinto a la definición del problema de investigación que está en esta otra fase, en esta fase diagnóstica. Esa distinción hay que hacerla muy nítidamente, porque son dos cosas diferentes. ¿Se entiende mejor, no? Yo sí entendí. ¿Sí? ¿Alguna duda por allá? ¿El resto? Aló, aló. ¿Profesor? ¿Ya se me quedaron dormidos? ¿Profesor? Sí, escucho. Sí, lo que pasa es que yo la otra vez leí, no sé si en algún texto acá del Magisterio otro lado, algo así como que igual las innovaciones siempre tratan como, o en general como que se hacen cargo como parcialmente del problema y por eso como que siempre quedan proyecciones y Sí, cosas de mejora o cosas que se pueden hacer hecho mejor. sí. Eh, Quizás a ese tipo, a esa dimensión o a esa magnitud del gran problema se refiere. En el fondo, el problema de la innovación no busca quizás solucionar todo, la totalidad, porque probablemente para solucionar totalmente el problema incluso pasa por temas de política pública, de sistema económico quizás. Sí. Entonces, quizás por ahí también se puede entender. Se puede Puede entender ser, sí. quizás el problema de la innovación como una solución parcial. Sí, sí, puede ser. O como un inicio. Lo que pasa es que algunas veces
Lo que pasa es que hay que distinguir cosas. Los proyectos son intervenciones cortas. Y uno puede definir varios proyectos los puede plantear en una secuencia, porque puede detectar varios problemas a resolver para poder resolver la problemática más grande. Claro, ahí puede haber una cuestión de escala. Eso es perfectamente posible. Y la suma de proyectos de innovación yo las puedo transformar en un programa que contiene distintas etapas. Y cada una de esas etapas puede contener en sí mismo distintos proyectos. Eso puede ser perfectamente posible. Yo no lo puedo entender así. Como sea, entonces, a partir del diagnóstico, como dice esto, ¿no es cierto? Que yo puedo, para hacerlo, utilizar marco lógico, FODA, instrumentos cuantitativos, instrumentos cualitativos, puedo definir una serie de situaciones o de problemas distintos. Entonces, el diagnóstico aquí, ¿qué es lo que me indica? Que los niños no están rindiendo lo que se espera en matemáticas porque existen todas estas situaciones. Que en un análisis FODA, ya que me voy a adelantar un poco, son las debilidades. Entonces, yo puedo hacer una suerte de jerarquización de todas las causas, y este es el lenguaje marcológico, o sea, si ustedes recuerdan, nosotros hablamos también, utilizando el lenguaje marcológico, uno puede decir que aquí podemos tener distintos elementos que pueden ser causales. Y yo lo que tengo que establecer es una suerte de jerarquización de todas las situaciones que son problemáticas que aparecen en este diagnóstico, y a partir de esa jerarquización o complementación o sea, digamos, definir un problema. Pero aquí estamos ya en un problema para la intervención. Este problema es el que le da vida al proyecto, ¿no es cierto? Un proyecto tiene que apuntar a resolver algo, que tiene que ser algo concreto, no puede ser algo como, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, es que lo que pasa es que los niños no aprenden matemáticas, ya está bien, ok, los niños no aprenden matemáticas, pero eso se puede deber a un montón de situaciones, sí, y ya, digamos cuáles son, mira, no nos falta material didáctico, ok, nos falta material didáctico. Los padres no se involucran con los niños, ya, ok, tenemos muchas diferencias de nivel entre los niños, digamos que vienen de distintos colegios, qué sé yo, no sé, no lo aprendemos suficiente, no sé por qué. Y otro problema puede ser, lo que pasa es que estamos midiendo mal, no estamos midiendo bien el aprendizaje. Otra cosa puede ser, lo que pasa es que la clase es muy aburrida. A los niños la clase se torna muy aburrida, no los motiva. Bueno, en fin, podemos establecer varios ámbitos en que necesitamos hacer algún mejoramiento. Entonces, yo de lo que se trata es que para un proyecto específico, el problema es alguno de esos ámbitos. Y yo lo jerarquizo. Y esta jerarquía no necesariamente tiene que ver con lo que yo considere que es más o menos importante. Algunas veces tiene que ver con lo que puedo y no puedo hacer, ¿no? Porque uno puede decir, no, lo que pasa es que necesitamos sala multiuso. Ya está bien, pero con el presupuesto que tenemos en el colegio no podemos comprar salas multiuso, entonces no podemos atacarlo por ahí, tenemos que atacarlo por acá. Lo que pasa es que los profes en general no, la herramienta metodológica que tienen los profes, la verdad es que están un poco, no sé, fosilizados. Ya tenemos que hacer un curso de nivelación, de competencia metodológica, y etcétera, etcétera. Ya, un postítulo. Pero no tenemos cómo pagarlo. Chuta. Entonces, a lo mejor tenemos un problema que no tenemos la certeza de si los niños están o no están aprendiendo, porque las herramientas de evaluación que estamos utilizando, la verdad es que a lo mejor ya, entonces acomodémosla y podemos partir por ahí. Estrategias evaluativas para medir bien los aprendizajes ingresos. Entonces, partamos por ahí. Mientras tanto, juntamos plata para los postítulos y mientras tanto, juntamos plata para hacer el aula, por decir algo. Entonces viene la jerarquización. Y cuando terminamos con la jerarquización, definimos el problema para el proyecto específico que quiero realizar. Y que es lo que nosotros denominamos la intervención. Y una vez que lo definimos, están los objetivos. Y después viene todo el proceso de innovación. Y esta parte de acá es lo que yo les mencionaba, que es una suerte de hipótesis. O sea, yo estoy diciendo que este problema lo voy a resolver haciendo esto.
Entonces, el proyecto, por tanto, es una hipótesis porque tenemos una definición de un problema de la fase diagnóstica, o que arranca de la fase diagnóstica, definimos hipótesis, o sea, aquí construimos la hipótesis, definimos los objetivos y lo implementamos. Y en la implementación, en particular con la fase de evaluación, verificamos si haciendo esto resolvemos lo que definimos por acá. Bueno, la innovación es un proceso dinámico, ¿no es cierto?, que puede apuntar a distintas cosas y que puede tener como ganancia distintas cuestiones, que pueden ser desde el punto de vista institucional, personal o también social. Un proyecto de innovación en nuestro concepto, no digamos por lo que estamos haciendo, por el programa, tiene como eje central los aprendizajes. Un proyecto de innovación es una promesa y el proyecto de innovación se da en la organización. Esto de acá es muy relevante porque a partir de esta constatación de que el proyecto de innovación se da en una organización, esto tiene que ver con la viabilidad. Porque habrá cosas que yo puedo hacer y cosas que no puedo hacer dependiendo de la organización. O sea, el proyecto tiene que considerar a la organización, por cierto. No puede ser un proyecto que vaya en contra de la organización. Y eso es importantísimo para los efectos de la jerarquización también y para poder hacer lo que tenemos que hacer. Todo proyecto de innovación, por cierto, los profes y las profes son claves. Y bueno, es una organización que tiene una característica muy particular que es ser una comunidad de intereses. Y en una comunidad de intereses donde hay conversaciones. Bueno, el ámbito del proyecto puede ser en el área de la gestión, área curricular o gestión del clima, por mencionar tres grandes áreas, y que cada una de estas áreas se puede definir en subáreas. Entonces, lo primero que hay que saber para poder hacer la definición del problema es en qué ámbito me voy a mover. Y esto puede ser en ámbito temático, ¿no es cierto? Y también puede ser en ámbito dentro de digamos, de un estamento de la organización. E incluso dentro de en una división también incluso física. Ya voy a explicar eso. Bueno, las innovaciones pueden ser estructurales, curriculares, profesionales y políticos sociales. Estamos en el ámbito curricular porque es nuestra mención, digamos, y por eso está destacado ahí en esta ¿cómo se llama? En esta lámina. El contexto educativo es muy importante para hacer cualquier tipo de innovación y la fase diagnóstica es a partir de ese contexto, ¿no es cierto? Uno considera o lo considera para hacer toda la fase diagnóstica y desde allí, ¿no es cierto?, van saliendo todos los demás. Acá, esto es muy importante porque yo puedo decidir la intervención que puede estar referida, por ejemplo, a el ámbito puede ser del ámbito de la gestión curricular. La gestión del currículum. Lo que yo tengo que decidir, este es un primer ámbito, o una primera definición de ámbito. Primera definición de ámbito. Lo que yo tengo que definir es que esta gestión curricular la voy a observar en la escuela, en algún estamento en particular, en algún ciclo o en el aula. Esto es muy relevante porque yo decido dónde voy a hacer el proyecto. Si el beneficiario del proyecto va a ser la escuela completa, va a ser algún estamento en particular, va a ser un ciclo, pensando, no sé, pues en el primer ciclo básico, por ejemplo, o en la enseñanza media, por ejemplo. A eso me refiero cuando pongo aquí ciclo. O si va a ser en algún aula en particular, ¿no es cierto? O sea, ya no va a ser un ciclo completo, sino que va a ser un curso en especial. Entonces, yo tengo que definir el nivel de intervención junto con el ámbito de la intervención. Son dos situaciones muy, muy relevantes que tienen que estar bien acotadas en la fase del diagnóstico.
Bueno, entonces, junto con el diagnóstico, ¿no? Se tiene que se tiene que apuntar a crear condiciones favorables, o que existan las condiciones favorables para hacer la innovación. Hay que identificar los problemas que afectan a la institución y cuál es el objetivo que se va a abordar en la intervención. Bueno, aquí esto es un conjunto de fases. Aquí tengo el monitoreo y la evaluación de acuerdo con los objetivos planteados, que son las fases posteriores de todos los proyectos de inversión. Ahora, en la fase diagnóstica para la definición del problema, que es lo que utilizamos, por cierto, la investigación clásica, ya lo hemos mencionado, quali o quanti, herramientas de gestión de proyectos, que aquí por lo menos la que yo considero más idónea es la metodología del marco lógico, ¿no es cierto? Que está hecha para proyectos, pero también se puede ocupar la técnica FODA, que no está hecho para proyectos, pero que es útil. Recuerden que el FODA tiene que ver con la planificación estratégica. La planificación estratégica, que determina los objetivos estratégicos, los sellos, la visión, la misión y todo eso. Pero parte con un FODA. Y el FODA es parte de la fase diagnóstica de la planificación estratégica, que también se puede utilizar, ¿no es cierto?, para el proyecto de innovación. O sea, aquí todo esto es parte de lo que denominamos como la fase diagnóstica. Y cuando yo tengo todo esto, hacemos un análisis. Dentro de este análisis, la idea siempre es hacer lo que se denomina la triangulación, es decir, ver cómo los aportes de cada uno de las técnicas que estoy utilizando me sirven o coinciden, ¿no es cierto? Por ejemplo, porque yo puedo utilizar no sé, un método cualitativo, ¿no es cierto? Puedo hacer un focus group. Acá lo voy a poner. Yo puedo realizar un focus group. Puedo realizar un FODA. Y puedo realizar una encuesta. Y aquí puedo situar los elementos comunes, ¿no es cierto? Esto es un FODA. Esto es un focus. Y esto es una encuesta. Entonces, a partir del análisis de cada uno de esos instrumentos, yo puedo encontrar acá elementos que son comunes. Y desde aquí puedo orientar y puedo afinar la definición del problema, ¿no? Entonces, esto es un proceso de triangulación que se da en el análisis. Ahora, ¿qué tipo de análisis? Bueno, ustedes en el curso de investigación aplicada 1 trabajaron instrumentos de investigación cualitativa y desde esos instrumentos ustedes, a partir de distintos tipos de análisis que se pueden hacer, a una encuesta, a un focus, a una observación participante, lo que sea, ustedes establecen conclusiones. El FODA establece conclusiones. Y una encuesta también establece conclusiones. Entonces, la comparación de todo eso, y en particular la triangulación, me puede servir, o puede ser extremadamente útil para la definición del problema. Y en el fondo está en la justificación. O sea, hay una parte del informe del trabajo de graduación que tiene que ver con la justificación del problema. ¿Por qué? ¿Y qué es eso? No es otra cosa que esto de acá, cómo se comporta. Y después viene la otra parte que es la fundamentación del problema, que eso ya es más teórico. O sea, yo puedo definir el problema y teóricamente lo puedo defender como un problema importante. Entonces, bueno, aquí está lo mismo que estamos hablando, métodos cualitativos, cuantitativos, marco lógico y FODA confluyen o sirven o se utilizan para la definición de un problema. Entonces, un problema en la escuela o del aula es una situación educativa insatisfactoria. Esta es una buena manera de definirlo. Una situación educativa insatisfactoria que debe ser cambiada. Entonces, ahí eso abre un campo de acción sobre el cual es necesario actuar. Y por ahí va el desafío de la reflexión, la creatividad y ¿cómo se llama? La definición
de proyectos específicos para poder resolverla. O sea, yo aquí tengo una situación educativa insatisfactoria. Entonces, yo puedo, para poder resolverla, plantear diferentes acciones. O puedo plantear distintos proyectos. Proyecto 1 puede ser un proyecto 2 o un proyecto 3. Proyectos de mejoramiento, que pueden ser secuenciales, que pueden ser, ¿cómo se llama?, en paralelo, o como sea que se planifique. Pero todo apunta a definir la situación educativa insatisfactoria. Ya, ¿cómo vuelvo a...? Acá está. Ya, acá estamos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Aclaré algo o no aclaré nada? ¿O quedó peor? Díganme con toda confianza. Entonces, profe, lo que nosotros tenemos que hacer como innovación en nuestro trabajo de tesis es un proyecto, no es un plan o un programa como el texto que estaba subido en el práctico, que ahí hablaba de plan, programa y proyecto. Nosotros lo que tenemos que hacer es un proyecto, algo de corto plazo. Exactamente, es un proyecto de innovación. Eso es. Ah, ya. Eso es. Eso es. ¿A qué documento te refieres del práctico? Un documento que se llamaba Diseño de Elaboración de Proyectos, que era, creo que era del ministerio. Había otro que usted subió que era para generar PI, que se hablaba de la visión, de la misión. Ya, eso es Uno, planificación estratégica. sí, eso estaba subido ahí al Practicum 2. Ya, sí. No, correcto, sí. Pero para los efectos nuestros, nosotros atacamos un proyecto pequeño, es un proyecto de innovación, es un proyecto de intervención, acotado, como todos los proyectos. O sea, cuando un proyecto se transforma en algo que se extiende en el tiempo, ya deja de ser proyecto, ya se transforma en política, ¿no? Es otra situación. Así que no, es acotado. Ya. Gracias, profe. No, ¿por qué? Pues? ¿Estamos de acuerdo entonces, no? ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? Profesor, a mí solamente se me pasó, quizás fue un tema de atención, no sé, en la parte cuando habló de la justificación, estábamos hablando de los distintos instrumentos que se pueden ocupar. Me quedó mucho más claro esto del tema de que en el fondo esta innovación surge de la combinación como de investigación clásica con herramientas de gestión de proyectos. Pero me perdí un poquito la parte de la justificación. En el fondo, ahí me perdí, profe, Ya. cuando mencionó la justificación. Claro, lo que pasa es que es que ahí me fui digamos, ¿cómo se llama? Es parte del informe de los trabajos de graduación. Y una de las partes del informe de los trabajos de graduación es la justificación del problema. Es decir, ¿por qué este problema? ¿Por qué se define esto como el problema? Y ahí lo que se tiene que abordar es decir, mire, este problema, la justificación de este problema nace de las constataciones que se obtuvieron en el focus group, o en la entrevista en profundidad, o en la encuesta, o en la observación participante, o en el análisis documental, o en el análisis estadístico de los resultados de los rendimientos académicos de los estudiantes en los últimos 5 años, o en el análisis FODA que se hizo con motivo del plan de mejoramiento del año 2020, o de donde sea, y la triangulación de todo eso. ¿Me entiendes? Eso es una parte de Perfecto, la entonces justificación del entiendo problema. cómo... ¿Sí? Ah, ok. Perfecto. Entonces, como por qué se define esto como problema y quizás también cómo se definió esto como problema. A Exactamente. través de qué proceso se definió el problema. Perfecto. Exactamente. Es Gracias, parte de la fase de definición de problema que va en el informe. Y después la otra es la fundamentación. La fundamentación tiene que ver con por qué, desde el punto de vista teórico, por qué este problema es relevante, ¿no? Por ejemplo, si se define que
El problema de que va a tratar de hacer es la implementación de una intervención microcurricular en la unidad de, qué sé yo, en la unidad de aprendizaje, ya que estamos entre puros profes de física, entre la unidad de la ley de la gravitación universal de Newton, utilizando la metodología de aprendizaje basado en proyectos y qué sé yo, y ahí le damos vuelta a todo eso y por qué eso es importante, que es relevante. Y ahí viene toda la fundamentación. Ya. Estamos entonces. A partir de lo que hemos hablado ahora, entonces, esta sesión termina en una cosa práctica, que es lo que yo les mencionaba, que está en la plataforma, que es esto de los verdaderos y falsos. ¿Alguien los vio? ¿Abrió el asunto de los verdaderos y falsos en la plataforma? ¿Alguien lo podría Yo hacer, lo por vi favor? porque tenía un puro intento y dije, ay, si Y lo hago después no voy a poder intentarlo de Perfecto, nuevo. pero está, yo pensé lo mismo. lo pueden ver ahí, está, ¿sí? Está, sí. Sí. Hice un intento, dice. Sí, es un intento. Ya, bueno, si tienen cualquier problema me avisan y lo resolvemos. Pero ya, esta sesión termina con eso, ¿no? Es como casi de autoevaluación, ¿ya? Y si le merece duda, qué sé yo, lo traté de hacer lo más preciso posible, incluso con rúbrica, o sea, les va a aparecer ahí por qué es verdadero, por qué es falso, por qué no aquí, por qué no allí. Y úsenlo como parte de la sesión de hoy y cualquier duda que les quede lo podemos resolver el próximo miércoles. Y la idea también es que el próximo miércoles tengan ya avanzada por lo menos la tablita, para ir viendo, para que entre todos veamos cómo se construyeron la definición de problemas con distintos, ¿cómo se llama?, colegas que dieron esto por lo menos en el 2018. Entonces la idea es que el miércoles tengan eso para que lo podamos ver, por lo menos en la tablita, digamos, ahí y la vamos comentando. Un poco es eso. ¿Mm? Ya, chicos, entonces lo dejamos acá por hoy día. ¿Les parece? Ya, profesor. Ya. Sí, y resolvemos lo de la plataforma. El cuestionario. Sí, pues, el cuestionario, sí. Sí. Hay que hacer el cuestionario ahora. Ya. Si mal no recuerdo, lo dejé abierto hasta mañana. Sí, profe, dice a partir de las 0 horas, o no sé si a partir, pero dice 4 de enero 2021, 0000. Sí, pues, o sea, está abierto. Abierto. Claro. Tiene 2 días de tiempo. ¿Sí? Ya. Ya, queridos colegas. Profe, a mí me Gracias. quedó una sola duda. Por favor, Camila, dale nomás. Porque en el trabajo que es hasta el viernes, dice que, ese es el que había que subir en foro y además en la plataforma, ahí donde está el trabajo, en las dos partes. Sí, tengo que abrir el foro. Pero voy a abrir un foro para que todos lo vean. Porque si tú lo cuelgas solo en la plataforma, donde está, lo voy a ver solo yo. Me interesa que lo vean todos. Claro. Incluso Ya, en el foro, podemos incluso hasta acordar que al foro suban un PDF con la tablita nomás. ¿Me entiendes? Y que a mí me entreguen la cosa más completa con las percepciones y la opinión y qué sé yo. Si ustedes quieren, podemos hacerlo así también. ¿Ya? Cosa que lo del foro sea como Ya, más profe, livianito. gracias. Ya. Estamos entonces. Nos comunicamos el miércoles. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, un gusto Ya, de profe, verlos de nuevo gracias. y verlas y nos hablamos el miércoles. Que estén muy bien. Chao, chao. Eso. Gracias, que estén Ya, bien. profe. Chaito. Gracias. Oh, que estén bien. Gracias.